Hay frases que pasan casi sin pena ni gloria y otras que son un detonador. Según los documentos que vamos a analizar hoy, estas 7 palabras de Donald Trump son de las segundas. Una auténtica bomba nuclear política. Estamos reconsiderando nuestra membresía en la OTAN. Y es una detonación, cuyas ondas expansivas, como vamos a ver, están llegando a todas partes. Lo que el material describe no es una simple renegociación, es un cambio de paradigma total que está provocando, y cito textualmente, un terror puro y sin adulterar en las sedes de poder de Bruselas. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en ese cambio que se describe como sísmico en la política exterior de Estados Unidos. Nuestra misión es desgranar qué hay detrás de este giro, entender la nueva doctrina y, sobre todo, ver qué implicaciones tiene para Europa. Porque no hablamos de un ajuste, sino de una posible demolición de las reglas del juego. Claro. Y el pánico en Bruselas es el mejor termómetro de la magnitud de todo esto. La sensación que transmiten estos documentos es que la vaca sagrada de la unidad transatlántica, esa idea de que Estados Unidos siempre estaría ahí, está a punto de ser sacrificada por su propio creador. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Y qué viene después? Pues empecemos por ahí, por el epicentro del pánico, la sede de la OTAN. El material que manejamos pinta una escena casi de película. Describe una burocracia acostumbrada a la diplomacia fría, a negociaciones de miles de millones de euros. Sí, a no pestañear. Y que de repente está perdiendo la compostura. Ya no son nervios, es pánico real. Es que lo fascinante es que el pánico no viene por una amenaza externa, sino interna. La fuente sugiere que el colapso no viene de un enemigo, sino del que se suponía que era el pilar maestro de toda la estructura. Y en el centro de este huracán ponen a una figura clave, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN. Se le describe como un político que intentó durante meses tender puentes, cultivar una paz frágil con Trump. Pero el resultado, según se nos cuenta, ha sido un shock paralizante. Porque se ha encontrado con un choque de estrategias brutal. Rutte aplicó el manual clásico de la OTAN, digamos. ¿A qué te refieres con el manual clásico? Pues, generar una sensación de urgencia, alertar sobre una amenaza para cohesionar al grupo y justificar un mayor gasto militar. Una táctica de escalada controlada que siempre había funcionado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La fuente dice que Rutte llevaba meses advirtiendo de un posible ataque ruso en 5 años. La lógica era clara: asustar a los miembros para que se unieran y... para que abrieran la cartera. Exacto. Pero la respuesta de Trump, según este análisis, fue, en la jerga del póker, verle el farol y subir la apuesta a un nivel que nadie se esperaba. Totalmente. Es un giro de guión. Rutte está jugando al ajedrez moviendo sus piezas según las reglas y la respuesta que describe la fuente es como si el otro jugador cogiera el tablero y lo tirara por la ventana. En lugar de acuerdo, aumentemos el gasto. En lugar de eso, la respuesta es, quizá el problema no es Rusia sino esta alianza. Quizá deberíamos irnos. ¿Y por qué esa respuesta es tan devastadora para ellos? ¿Por qué rompe el tablero? Porque cambia la pregunta de fondo. La discusión deja de ser cómo gestionar la OTAN, con más o menos dinero, y pasa a ser por qué debe existir la OTAN en su forma actual. Cuestiona la premisa básica sobre la que todos han construido sus carreras. La fuente lo llama, de forma muy directa, una traición a todo lo que la maquinaria de Bruselas considera sagrado. El pánico es real. Vayamos entonces a la doctrina que está detrás de todo esto. El material insiste en que no es un arrebato, sino un cambio sistémico con unos pilares muy definidos. Y el primero es una revaluación demoledora de la Unión Europea. Sí, el lenguaje es increíblemente duro. La UE ya no es un socio estratégico, sino, y cito otra vez, un club de charlatanes incompetente. Se trata de una evaluación que concluye que el modelo de la Unión Europea es un fracaso. Pero, ¿en qué se basa esa evaluación tan contundente? ¿El material de ejemplos? Se centra sobre todo en la gestión del conflicto de Ucrania. El análisis que se presenta es que la respuesta europea ha sido un ciclo de cumbres, declaraciones y pocos resultados tangibles. Se habla de una desconexión total entre la retórica de victoria y la capacidad real para lograrla. O sea que no es solo una crítica a la burocracia, sino a toda la clase dirigente europea actual a la que se califica de débil. Exactamente. La conclusión del análisis es que esta clase administrativa es incapaz de gestionar la seguridad de su propio continente. Y eso nos lleva directos al segundo pilar, que es el corazón de toda esta nueva doctrina.
Soberanía primero. Exploremos eso, porque es un concepto clave. ¿Qué significa soberanía primero en la práctica? Pues significa desmontar el consenso globalista de los últimos 30 años. La idea central es que las estructuras supranacionales como la Unión Europea al final debilitan la soberanía de los Estados-nación. El poder se traslada a burócratas no electos en Bruselas y los ciudadanos pierden el control. Y aquí el material da un paso más allá. Afirma algo que es, como mínimo, explosivo. Dice que Washington está apoyando activamente a fuerzas políticas dentro de Europa que abogan, precisamente por eso, por el fin de la burocracia de Bruselas. Sí, sí. El objetivo declarado es restaurar lo que llaman una Europa de naciones libres, es decir, una comunidad de estados soberanos, independientes, que cooperen voluntariamente. El modelo de la UE se ve como un callejón sin salida, y la ruptura con esa idea, según la fuente, es final. Y si esa es la doctrina general, su aplicación a la OTAN tiene que ser radical. El análisis deja claro que no se busca necesariamente destruirla, sino transformarla de raíz. Habla de 3 cambios críticos. El primero, pasar de ser permanente a ser transaccional. Esto es un cambio fundamental. Pensemos en una crisis. En el modelo antiguo, un ataque a un miembro, pues activa una respuesta casi automática. Era un pacto familiar, digamos. ¿Y en el modelo transaccional? La conversación es otra, es un acuerdo de negocios. La pregunta ya no es qué dice el tratado, sino qué interés directo tenemos nosotros aquí, qué recursos van a poner ustedes, qué ganamos a cambio. Se pasa de la lealtad a la cooperación por interés puro y duro. El segundo cambio es el famoso reparto de la carga, pero llevado a otro nivel. Ya no es solo alcanzar el objetivo del 2% del PIB. No, el 2% se ve ahora como un mínimo irrisorio, casi un insulto. La exigencia es que Europa asuma el liderazgo y el coste real de su propia defensa. Hay una frase muy gráfica que lo resume. Es el fin del subsidio estadounidense a los programas sociales europeos. Dicho de otro modo, si los países europeos quieren mantener estados del bienestar muy expansivos, no pueden esperar que Estados Unidos pague la factura de su seguridad. Esa es la esencia. Es una forma de decir que la era del paraguas de seguridad gratuito se ha terminado. Se acabaron los pasajeros que no pagan billete. Y el tercer punto es la imposición de límites estratégicos. Se argumenta que la OTAN no puede ser un proyecto de expansión infinita. Correcto. La política de puertas abiertas, la expansión hacia el este, que fue el dogma durante décadas, ahora se considera un error estratégico. Desde esta nueva perspectiva, esa expansión, en lugar de prevenir conflictos, los ha provocado. La idea es que la OTAN debe tener límites geográficos claros. Si conectamos todos estos puntos, el patrón es clarísimo. Se abandona la idea de una comunidad de democracias unidas por valores para volver a un mundo de potencias que compiten y colaboran según sus intereses. Exacto. Se está reemplazando la solidaridad ideológica por cálculos fríos de interés nacional y poder. La torre de marfil del liberalismo occidental, como la llama la fuente, ya no es una fortaleza. Se ve como una reliquia del pasado. Hablemos ahora de la pieza más conflictiva de todas, Ucrania. La visión de la administración Trump sobre este conflicto se describe como una ducha de agua fría para Europa. La conclusión del análisis es que Rusia, por su tamaño y capacidad, es demasiado poderosa para ser derrotada militarmente en una guerra de desgaste. Esto no se presenta como una opinión, sino como la base fáctica sobre la que se debe construir cualquier estrategia. Y si esa es la premisa, ¿cuál es la estrategia que se deriva de ella? La desescalada inmediata. Cambiar el foco radicalmente. Dejar de priorizar los envíos masivos de armas, que desde esta óptica solo prolongan el conflicto, y poner toda la energía en abrir corredores diplomáticos. Buscar una paz pragmática, una realpolitik, en lugar de una victoria idealista que se considera una fantasía. Esto choca frontalmente con la postura de muchos líderes europeos que siguen abogando por la victoria militar. Es un choque total. La fuente califica a esa postura europea de ilusión peligrosa. Desde la perspectiva que analizamos, seguir por ese camino solo lleva a la destrucción de Ucrania y al debilitamiento de Europa sin ninguna posibilidad real de alcanzar los objetivos. Y de esta evaluación sobre Ucrania se deriva una advertencia que va mucho más allá. Se dirige a todos los aliados de Estados Unidos. La frase, según la fuente, es directa y brutal. Haceos autosuficientes o preparaos para ser abandonados. Es el corolario lógico de toda esta doctrina.
Si el mundo ya no se rige por alianzas ideológicas, entonces cada nación es la principal responsable de su propia supervivencia. El paraguas de seguridad ya no es automático. Tienes que poder defenderte por ti misma. Y este mensaje, por duro que suene, parece que ya está calando en algunos sectores de Europa. La fuente menciona a Alice Weidel, en Alemania, y su propuesta de buscar una neutralidad como la suiza. Exacto. Y ese es un ejemplo fascinante. Se presenta como la voz emergente de una parte de Europa que está escuchando este mensaje y buscando una salida. Es un movimiento que quiere escapar del control de Bruselas para buscar la paz y la estabilidad económica por su cuenta. Argumentan que el modelo actual solo ha traído crisis. Bien, hagamos una pausa para recapitular. Hemos visto cómo un cambio drástico en la política exterior de EU está, según el material, dinamitando los cimientos del orden global. Se perfila el fin de la era del policía del mundo para dar paso a una realidad mucho más fría y transaccional. Y el epicentro de este terremoto, como decíamos, es Bruselas. La razón del pánico, según concluye el texto, es la constatación de que el mundo que les daba poder se ha terminado. Ese mundo donde EU garantizaba la seguridad a cambio de lealtad ha dejado de existir. Y de repente se dan cuenta de que están solos. La fuente termina con una idea muy potente. Dice que el mundo se encuentra en una encrucijada civilizatoria. La lección para las naciones ya no es sobre a qué bloque apoyar, sino una cuestión de pura supervivencia. O te adaptas a las nuevas reglas o, y cito, desapareces junto a las ilusiones del pasado. Es un final sombrío, pero totalmente coherente con el análisis. Plantea un desafío existencial para el proyecto europeo y para todas las naciones que han vivido bajo el paraguas de Estados Unidos. La pregunta ya no es si el paraguas se cerrará, sino si ya se ha cerrado y no se han dado cuenta. Y todo esto nos deja con una pregunta inevitable, una reflexión final que el material deja en el aire. ¿Qué significa realmente la autosuficiencia en el mundo del siglo XXI? No es solo una cuestión de tener un ejército más grande, es una pregunta sobre la resiliencia, la cohesión social. ¿Cuántas naciones están verdaderamente preparadas no solo para pagar el coste económico de esa autosuficiencia, sino para asumir el coste psicológico de estar, por primera vez en mucho tiempo, realmente solas?